Bueno, comencemos entonces. Hoy vamos a analizar en detalle dos componentes que vimos en el modelo que hicimos en la anterior clase, en el que solamente hicimos el diagrama presión-entalpía. Tenía un enfriador de vapor y tenía su enfriador de líquido. Hoy vamos a ver cómo afectan estos componentes independientemente en el ciclo. Vamos a ver cómo afecta a cada uno en el coeficiente de operación y en el diagrama presión-entalpía. Y luego de hacer esos dos cálculos, vamos a hacer un diagrama presión-entalpía de un modelo de examen que me pasó uno de sus compañeros. Comencemos entonces con con la clase número 6. Bueno, este es un ciclo con un enfriador de vapor. Eh, lo que se hace es comprimir desde la salida del evaporador hasta la presión intermedia y la salida del primer compresor, como está a la misma presión del separador, se hace circular ese vapor nuevamente al separador. Se hace que burbujee generalmente en el líquido para que intercambie calor con mayor facilidad y pase de ser vapor recalentado a ser vapor saturado seco. Lo que se logra con esto es reducir un poco el trabajo de compresión, porque no vamos a comprimir un vapor recalentado, sino más bien un vapor saturado seco. Y ustedes saben que consume menos energía comprimir un vapor saturado seco que un vapor recalentado. Esa es la finalidad del enfriador de vapor, que es, bueno, es este componente, hacer circular el vapor recalentado nuevamente por el separador. El ejercicio que vamos a resolver dice lo siguiente: un sistema de refrigeración utiliza un enfriador de vapor para operar con enfriamiento intermedio. Esto es lo que se conoce como enfriamiento intermedio, porque se da entre las compresiones. La presión en el condensador es de 8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y de 1,35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado en el evaporador. Bueno, el diagrama presión-entalpía quedaría de la siguiente manera. El estado 1, la salida del condensador, es líquido saturado seco, entonces va a estar sobre esa línea de líquido saturado seco. El estado 2 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto va a estar en zona de mezcla. Nuevamente les digo de que no es necesario dibujar este ciclo de la izquierda y poner dónde es líquido saturado seco y dónde es mezcla. Solamente tienen que hacer este diagrama presión-entalpía y bueno, aquí claramente se nota, se sabe dónde es líquido saturado seco y dónde es mezcla porque para eso es el diagrama. Esta línea sabemos que es el líquido saturado seco, esta de vapor saturado seco y esta es la zona de mezcla. Entonces no es necesario poner estas letras y hacer este ciclo de acá. Yo las pongo para que se entienda mejor solamente. Bueno, el refrigerante ingresa al separador y se va a separar en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. El estado número 3 para nosotros es vapor saturado seco. Va a estar sobre esta línea. Aquí va a estar el estado 3. Y el estado 4 es líquido saturado seco. Ese líquido saturado seco se expande hasta la presión que está funcionando el evaporador, que en este caso es de 1,35. Y por lo tanto, el estado 5, que es la salida de la válvula, va a ser nuevamente una mezcla. Ese estado ingresa al evaporador, absorbe calor, se evapora y sale como vapor saturado seco. Ahí estaría el estado 6, es vapor saturado seco. Ese vapor saturado seco ingresa al primer compresor, se comprime hasta la presión intermedia, que es la presión a la que funciona el separador. ¿Cómo sabemos que hasta esa presión? Porque los fluidos se tienen que mezclar según el ciclo. Entonces, para mezclarse, tienen que estar a la misma presión.
Se comprime hasta la presión intermedia, la salida del compresor 1 entonces es vapor recalentado a la presión intermedia. Se hace circular ese vapor recalentado nuevamente al separador, hacemos que burbujee en el líquido que intercambie calor, y al intercambiar calor lo que va a pasar es que ese vapor recalentado se va a convertir en vapor saturado seco y parte de ese líquido saturado seco también se va a convertir en vapor saturado seco, producto de ese intercambio de calor. Para simbolizar el intercambio de calor, eh, tienen que dibujar una línea con una flecha, mejor si lo hacen de otro color. Esta línea es roja, que comienza en el líquido saturado seco y termina en vapor saturado seco, representa ese líquido que se está convirtiendo en vapor. Y bueno, la línea que va hacia la izquierda, desde vapor recalentado hasta vapor saturado seco, es el- el vapor que sale del compresor y se está convirtiendo en vapor saturado seco. El estado 3, que es el mismo que el estado 8, no era necesario poner otro número, podían simplemente enumerarlo como 3. Ingresa al compresor 2 y sale como vapor recalentado. Se comprime desde la presión intermedia hasta la presión del condensador y sale como vapor recalentado. El estado 9 sería vapor recalentado a la presión del condensador ya. Y por último, ese vapor recalentado va a ingresar al condensador, va a ceder calor y va a salir del condensador como líquido saturado seco. Con eso ya se repite el ciclo. Ese sería el diagrama presión-entalpía para este ciclo que tiene un enfriador de vapor. Bueno, el efecto refrigerante en este caso sería la diferencia entre la entalpía 6 y la entalpía 5. El trabajo de compresión 1 es la diferencia entre la entalpía 6 y la 7. Y el trabajo de compresión 2 es la diferencia entre la entalpía 8 y la 9. Así se calcularía el coeficiente de operación. En este caso solamente tenemos un evaporador, por lo tanto tenemos que multiplicar el flujo másico del evaporador por el efecto refrigerante y dividirlo entre la potencia de ambos compresores. Como los flujos másicos que pasan por el evaporador y por los compresores es distinta, es necesario multiplicar el efecto refrigerante y los trabajos de compresión por el flujo másico. En el caso del compresor 1, el flujo másico del compresor 1 que pasa por el compresor 1 es el mismo que el que pasa por el evaporador, pero no es el mismo caso para el compresor 2. Entonces así quedaría el coeficiente de operación, flujo másico 5 por efecto refrigerante sobre flujo másico 6 por valor absoluto de trabajo de compresión 1 más flujo másico 8 por valor absoluto de trabajo de compresión 2. Bien, el estado 1 es líquido saturado seco, es la salida del condensador. Está la presión que funciona el condensador, que es de 8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Sabemos que el título es 0, porque es líquido saturado seco. Y con eso entramos a la tabla. Ubicamos la presión, que es de 8, y leemos la entalpía de líquido saturado seco. La entalpía para el estado 1 sería 15,95. El estado 2 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto la entalpía se mantiene constante. La entalpía 2 va a ser igual a la entalpía 1. El estado 3 es vapor saturado seco a la presión intermedia.
El enunciado no nos da la presión intermedia, por lo tanto tenemos que calcularla. En una clase les di esa ecuación, con eso vamos a calcular la presión intermedia. Reemplazando presión intermedia es igual a la raíz cuadrada de presión del condensador por presión del evaporador. Reemplazando los datos tenemos que la presión intermedia es 3,33. Esta igualdad no se tiene que cumplir en todos los casos. Si el enunciado les da una presión intermedia distinta, tienen que trabajar con esa. Pero como en este caso no nos dice nada de la presión intermedia, vamos a utilizar esta ecuación. Generalmente sí se cumple esta igualdad. Bueno, entonces la presión intermedia para este caso sería 3,3. Sabemos que el estado 3 es vapor saturado seco. Con eso ubicamos una presión. Va a estar entre, la presión de 3,3 va a estar entre esos dos valores, entre la presión de 3 y la presión de 3,6. Tenemos que interpolar. Ubicamos la entalpía del vapor saturado seco, interpolamos y tenemos que la entalpía del estado 3 es igual a 44,92. Si no desean interpolar, simplemente se podían decidir entre uno de estos dos valores. El más cercano, bueno, me parece que está justo a la mitad. Pero como la diferencia no va a ser mucha, podían ocupar directamente uno de estos dos valores. El estado 4 es líquido saturado seco, también a la presión intermedia. Hacemos lo mismo, ubicamos la presión, la entalpía del líquido e interpolamos. La entalpía para el estado 4 sería 8,91. El estado 5 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto la entalpía se mantiene constante. El estado 6 es la salida del evaporador, por lo tanto es vapor saturado seco. A la presión del evaporador, el evaporador funciona a 1,35. Ubicamos esa presión y leemos la entalpía del vapor. La entalpía del vapor es 42,33. También leemos la entropía. Nos va a servir porque este estado es el que ingresa al compresor 1, al primer compresor. Entonces, para el estado 7 tenemos la presión de salida del compresor, que es la presión del estado 7, la presión intermedia, y tenemos la entropía. Nosotros asumimos que durante la compresión la entropía se mantiene constante. Con esos dos datos vamos a entrar al diagrama presión-entropía. Ubicamos el estado de entrada. El estado de entrada es el estado 6. En el estado 6 está la presión de 1,35, va a estar aproximadamente sobre esta línea. Aquí está la presión de 1,4 y aquí la presión de 1. Esta es la línea del vapor saturado seco. Entonces en ese punto va a estar el estado 6. Trazamos una línea de entropía constante. Esta es la línea de 0,17. Nuestra entropía es casi 0,17, 0,169. Entonces va a estar casi sobre esa línea. Hasta la presión de 3,3. Aquí está la presión de 3, aquí la presión de 4. Aproximadamente ahí estaría la presión de 3,3. Y trazamos una línea vertical para leer el valor de la entalpía. Aquí está el valor de 40 y aquí el de 50. Cada dos rayitas de estas verticales aproximadamente representan una unidad de entalpía. Y bueno, para mí la entalpía 7 es 46.
El estado 8 es vapor saturado seco a la presión intermedia. La entalpía, bueno, el estado 8 es el mismo que el 3. Eh, la entalpía ya la determinamos hace un momento. Era 44,91, pero nos falta la entropía, que también nos va a servir porque este estado ingresa al compresor 2. Entonces interpolamos para obtener el valor de la entropía del vapor, que sería el valor de la entropía para este estado. Sería 0,166. Entonces para el estado 9, ese sería el valor de la entropía, el mismo que el del estado 8, 0,166. Y la presión para el estado 9 sería de 8, que es la presión del condensador. Es la salida del segundo compresor. Con eso entramos al diagrama presión-entalpía, ubicamos el estado de entrada que va a estar a la presión de 3,33 sobre la línea de vapor saturado seco, y estaría el estado 8. Trazamos una línea de entropía constante, aquí está la línea de 0,16 y acá la de 0,17 aproximadamente. Esa sería nuestra línea de entropía constante, está un poco más de la mitad entre esas dos líneas, hasta la presión de 8. Aquí está el valor de la presión de 8. Ese sería el estado 9. Trazamos una línea vertical para leer la entalpía. Está casi sobre el valor de 50, está un poco a la izquierda de 50. Para mí la entropía 9 es 49,5. Podían poner 50 o 49. Eh, Eso no afecta mucho. Bueno, con eso tenemos todas las entalpías. Ya podemos determinar el efecto refrigerante y los trabajos de compresión. El efecto refrigerante era la diferencia entre la entalpía 6 y la 5. Para este caso sería 33,42. El trabajo de compresión 1 es la diferencia entre la entalpía 6 y la 7, perdón. En este caso sería menos 3,67. Es negativo porque sabemos que el sistema consume trabajo mecánico. Por último, el trabajo de compresión 2 es la diferencia entre la entalpía 8 y la 9. Sería menos 4,58. Todavía no podemos determinar el coeficiente de operación porque no conocemos los flujos másicos y el sistema no nos da ningún dato para determinar los flujos másicos. Desconocemos la capacidad del evaporador o de los compresores y no nos da ningún flujo másico de datos. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar relaciones de flujos másicos. Si nosotros vemos, el flujo másico 5 es igual al flujo másico 6. Entonces podemos aprovechar eso para simplificar nuestra ecuación de coeficiente de operación. Lo que vamos a hacer es dividir todo entre flujo másico 5. Al hacer esto no estamos alterando la expresión y vamos a simplificar un poco los cálculos. Entonces nuestro coeficiente de operación quedaría más flujo másico 5 sobre flujo másico 5 se hace 1. Simplemente efecto refrigerante arriba. Y el flujo másico 6 es igual al 5. Esto también se simplifica, se hace 1. Solamente tenemos que encontrar esa relación. La relación entre el flujo másico 8 y entre el flujo másico 5. Con eso ya podemos determinar el valor del coeficiente de operación. Haciendo un balance general de masas, nosotros observamos que el flujo másico 1 es igual al 8, al 2 y al 9. El flujo másico 4 es igual al 5, al 6 y al 7.
es necesario hacer un balance en el separador para determinar la relación de flujos básicos que vimos hace un momento, que necesitamos, que es la relación entre el flujo básico 8 y el flujo básico 5. Nuestro separador, bueno, en este caso es un enfriador. Nuestro enfriador de vapor tiene 2 entradas y 2 salidas. Según nuestra frontera, las entradas son el flujo básico 1 y el 7, y la salida es el flujo básico 4 y el 8. Así quedaría el balance de energía. Simplemente pueden multiplicar por su respectiva entalpía a cada flujo básico. Antes de modificar, ¿no?, las equivalencias de flujo básico, obviamente. Bueno, como vimos en el balance general, el flujo básico 1 es igual al 8, el flujo básico 7 es igual al 4. Podemos aprovechar eso para simplificar nuestra ecuación, para disminuir las incógnitas. Como el flujo básico 1 es equivalente al 8, reemplazamos el valor solo del flujo básico, no de la entalpía. Si reemplazamos el valor de la entalpía, estaría ya mal el cálculo, porque estamos alterando el balance. Las entalpías no son equivalentes, lo que son equivalentes o iguales son los flujos básicos. Por eso es necesario hacer el balance de energía antes de hacer estos cambios. Podemos reorganizar nuestra ecuación para factorizar. Factorizamos. Como ya tenemos todas las entalpías, ya podemos calcular la relación entre el flujo básico 8 y el flujo básico 4. La relación entre el flujo básico 8 y el flujo básico 4 es igual a la entalpía 7 menos la entalpía 4 sobre la entalpía 8 menos la entalpía 1. Reemplazamos los valores y hacemos los cálculos. Sería 1,25. Y nosotros vemos que el flujo básico 4 es igual al 5. Entonces esa también sería la relación entre el flujo básico 8 y el flujo básico 5. Con eso ya tenemos todo para determinar el coeficiente de operación. Reemplazamos esos valores y determinamos que el coeficiente de operación para este caso es de 3,56. Eh, bueno, ¿Puedes volver un ratingo atrás, por favor? claro, ¿a qué parte? Ahí está bien, un ratingo, por favor. ¿No tienen alguna pregunta sobre el ejercicio o sobre cómo hacer el diagrama? Presión, entropía. Y al de atrás un ratingo más, porfis. Claro. Gracias. Está bien. Si no hay alguna pregunta, comencemos con el otro ejercicio de hoy. Bueno, este es un diagrama, este es un ciclo con subenfriador de líquido. Lo que se hace, el subenfriador de líquido, bueno, como su nombre lo dice, lo que hace es subenfriar el líquido manteniendo la presión del condensador. Lo que se hace es hacer circular parte del refrigerante por esta cañería sin bajarle la presión. Si nosotros vemos, está antes de la válvula de expansión. Entonces, este flujo másico total se está dividiendo en dos. Parte de él está entrando al separador y la otra parte está yendo por la cañería del subenfriador, que va a intercambiar calor. Entonces, aquí, en esta tubería, la presión se está manteniendo alta. Se está manteniendo la presión del condensador. ¿Para qué se utiliza este subenfriador?
Bueno, el principal uso es para cuando el ciclo tenga cañerías muy largas, es decir, conexiones muy largas entre el condensador y el evaporador, lo que puede originar que la caída de presión que siempre existe en las tuberías, que nosotros no tomamos en cuenta en los cálculos, pero que siempre existe una pequeña caída de presión, puede ocasionar que este líquido que está saturado cuando sale del condensador, puede ocasionar que parte de ese líquido saturado se convierta en vapor. Como está saturado, es fácil que entre a la zona de mezcla, porque está a esa presión en la que puede cambiar de fase. Cuando las conexiones son muy largas, existe el riesgo de que parte de ese líquido saturado seco cambie a fase de vapor antes de llegar a la válvula. Si eso ocurre, nuestra válvula puede perder eficiencia y su vida útil se puede acortar. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es subenfriar este líquido. Al estar subenfriado, es más difícil que cambie de fase por la caída de presión de la conexión. Entonces, aquí la conexión puede ser mucho más larga porque ya tenemos seguridad de que el líquido no va a cambiar de fase. ¿Cómo subenfriamos el líquido? Lo que hacemos es aprovechar el vapor saturado seco de este depósito separador, perdón, el líquido saturado seco de este depósito separador. Como hacemos circular ese líquido saturado seco sin mezclarlo, aquí no se están mezclando, por el depósito separador y hacemos que intercambien calor. Al intercambiar calor, el líquido de la cañería se va a enfriar y el líquido saturado seco del depósito separador va a pasar a estado de vapor. Se va a convertir en vapor saturado seco. Así funciona el subenfriador y para eso se utiliza generalmente. Bueno, hagamos el diagrama presión-entalpía. El estado 1 es la salida del condensador, es líquido saturado seco. Va a estar sobre la línea de líquido saturado seco. Nuestro sistema tiene tres presiones: la presión del condensador, la presión intermedia, que es a la que va a funcionar este depósito, y la presión del evaporador. Solamente tiene un condensador, el enunciado no nos habla perdón, un compresor, el enunciado no nos habla de otro compresor. Bueno, el estado 1 es líquido saturado seco, el estado 2 es líquido subenfriado. Esta línea roja de otro color con la flecha representa que existe intercambio de calor en esta parte del ciclo. Para pasar de líquido saturado seco a líquido subenfriado existió intercambio de calor. El estado 2 es líquido subenfriado a la misma presión del estado 1. Y el estado 3 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto es una mezcla. El estado 3 ingresa al separador y se va a separar en líquido saturado seco, que es el estado 4, y en vapor saturado seco, que es el estado 5. Esos estados están a la presión intermedia. El líquido subenfriado va a entrar al subenfriado o comprimido, va a entrar se va a expandir a través de una válvula de expansión para líquidos y va a salir como mezcla a la presión del evaporador. Ese sería el estado 7, es una mezcla a la presión del evaporador. Ese estado va a ingresar al evaporador, va a absorber calor y va a salir del evaporador como vapor saturado seco a la misma presión. Ahí estaría el estado 8, es vapor saturado seco a la presión del evaporador. Bien, como solo tenemos un compresor, es necesario que todas las presiones se igualen antes de enviarlas al compresor. Entonces, esta presión, este estado 5,
que está a la presión intermedia, es necesario hacer que se expanda, expandirlo, y que la presión baje hasta la presión del evaporador para poder mezclarla con la salida del evaporador. Entonces, para eso utilizamos una válvula de vapor. Como la salida del separador es vapor saturado seco, la salida por la parte superior del separador es vapor saturado seco. Utilizamos esta válvula que es para vapor. El refrigerante va a ingresar a esa válvula, se va a expandir y va a salir como vapor recalentado a la presión baja del sistema, que es la presión que queremos conseguir, para poder mezclar la salida del evaporador con esa salida del separador. Entonces, en este punto los flujos se están mezclando. Bueno, lo que les decía, el estado 6 es vapor recalentado. Siempre que un vapor saturado seco se expande, va a salir vapor recalentado. En este punto los flujos se mezclan y van a dar un estado intermedio. Como se está mezclando un vapor saturado seco y un vapor recalentado, van a dar como resultado un vapor recalentado, que es el estado 9. Esa es la entrada al compresor. El estado 9 va a ingresar al compresor y se va a comprimir desde la presión baja del sistema hasta la presión del condensador. Esta es una línea isoentrópica. Esta es una línea isoentrópica. Sabemos que la compresión la asumimos isoentrópica. Y el estado 10 sería vapor recalentado. Ese vapor recalentado ingresa al condensador, cede calor y sale como líquido saturado seco. Con eso se repite el ciclo. Ese sería el diagrama presión-entalpía para este ciclo. Y bueno, ¿qué decía el enunciado del ejercicio? Decía que un sistema de refrigeración está equipado con un equipo subenfriador de líquido que subenfría el refrigerante hasta una temperatura de 21 grados centígrados. La presión del condensador es de 9,3 y la del evaporador es de 1,4. Nos pide determinar el coeficiente de operación. El efecto refrigerante para este ciclo sería la diferencia entre la entalpía 8 y la 7, y el trabajo de compresión sería la diferencia entre la entalpía 9 y la 10. El coeficiente de operación sería igual al flujo másico 7 por efecto refrigerante sobre flujo másico 9 por el trabajo de compresión. El estado 1 es la salida del condensador. Está a la presión de 9,3. Es líquido saturado seco. Con eso entramos a la tabla, ubicamos la presión de 9,3 y leemos el valor de la entalpía del líquido. Sería 17,28. Esa sería la entalpía 1. 17,28. Con eso queda definido el estado 1. El estado 3 es la salida de una válvula de expansión. Por lo tanto, la entalpía se va a mantener constante. Para el estado 2 tenemos la temperatura hasta la que se está enfriando el líquido. Esa temperatura nos la da el enunciado, es de 21 grados centígrados. Con esa temperatura vamos a determinar el valor de la entalpía para este estado. Ubicamos la temperatura. Como no tenemos tabla de freón enfriado, podemos utilizar esta tabla de freón saturado. Con el valor de la temperatura vamos a leer el valor de la entalpía de líquido saturado seco. Eso es una aproximación. Como el líquido está comprimido, la entalpía va a ser aproximadamente igual a la del líquido saturado seco, pero entrando con el valor de la temperatura.
La entalpía para el estado 2 entonces sería 13,36. El estado 4 sabemos que es líquido saturado seco a la presión intermedia. Igual que en el caso anterior, tenemos que determinar la presión intermedia. Como el enunciado no dice nada sobre la presión intermedia, vamos a utilizar esa ecuación. Presión intermedia es igual a raíz cuadrada de presión del condensador por presión del evaporador. La presión intermedia para este caso es de 3,61. En la tabla hay 3,63. Vamos a utilizar ese valor porque es aproximadamente el mismo. Ubicamos esa presión de 3,6 y leemos la entalpía de líquido saturado seco. Es 9,59. Con eso queda definido el estado 4. Para el estado 5 conocemos la presión, es la presión intermedia, y sabemos que es un vapor saturado seco. El título es 1. Ubicamos la presión en la tabla de Freon saturado y leemos la entalpía del vapor saturado seco. Esa sería la entalpía 5, es 45,23. El estado 6 es la salida de una válvula de expansión, la salida de la expansión del estado 5. Por lo tanto, la entalpía se mantiene constante. La entalpía del estado 6 es también 45,23. El estado 7 es la salida de la expansión del estado 2. Por lo tanto, la entalpía 7 es igual a la entalpía 2. Es 13,36. El estado 8 es la salida del evaporador. Sabemos que el título va a ser 1, es vapor saturado seco. Y la presión es la presión baja del sistema, es 1,4. Con eso entramos a la tabla, ubicamos el valor de la presión de 1,4 y leemos la entalpía del vapor saturado seco, que es 42,44. Esa sería la entalpía 8. El estado 9 es un estado de mezcla. Es además un vapor recalentado. Para conocer el estado 9 vamos a tener que hacer un balance en ese punto en el que se están mezclando los fluidos. Pero antes de hacer ese balance vamos a hacer un balance general de masas. Si nosotros observamos el ciclo, el flujo másico 1 es igual al flujo másico 9 y al 10. El flujo másico 2 es igual al flujo másico 7 y al 8. El flujo másico 5 es igual al 6. Y bueno, con eso vamos a hacer un balance en ese punto. En ese punto los fluidos 6 y 8 se están mezclando. El flujo másico 9 entonces va a ser igual a la suma del flujo másico 6 y el 8. El balance de energía quedaría así. Flujo másico 9 por entalpía 9 igual a flujo másico 6 por entalpía 6 más flujo másico 8 por entalpía 8. El flujo másico 9 dijimos que era igual al flujo másico 6 más el 8. Entonces vamos a reemplazar flujo másico 9 por su equivalencia para tener una incógnita menos en esta ecuación. Nosotros conocemos el valor de la entalpía 6 y el valor de la entalpía 8, pero no conocemos el valor de los flujos másicos. Entonces no podemos determinar todavía el valor de la entalpía 9. Como no conocemos ningún flujo másico, es necesario que pongamos todo en función de uno de esos dos flujos másicos. Podemos elegir el flujo másico 8 o el 6 y dividir toda la expresión entre el flujo másico que elijamos. En este caso, yo elegí dividir todo entre el flujo másico 8.
Si dividían entre el flujo másico 6, igual tenían que llegar a la misma respuesta de coeficiente de operación y de entalpía 9. Bueno, dividí toda la expresión entre el flujo másico 8. No estoy alterando nada, estoy dividiendo todo entre el flujo másico 8. Podemos simplificar. Flujo másico 8 sobre flujo másico 8 nos va a quedar 1. Y el valor de la entalpía 8 quedaría por 1 también. No podemos hacer más nada hasta el momento con esta expresión. Vamos a tener que hacer un balance en nuestro subenfriador para tratar de encontrar esta relación de flujos básicos y ya poder despejar la entalpía 9. Por el momento dejamos ahí esa ecuación. Vamos a tratar de encontrar esa relación de flujos básicos para calcular la entalpía 9. Entonces vamos a hacer un balance en el subenfriador. Esa sería nuestra frontera. Si nosotros vemos la línea que estamos eligiendo como límite de nuestro sistema está un poco más a la izquierda, es decir, está antes de la separación de flujos básicos. En este punto el flujo básico 1 se está dividiendo en 2. Entonces, si nosotros ponemos el límite de nuestro sistema antes de esa división, vamos a hacer que el balance sea más sencillo. Porque estamos englobando todo el subenfriador. Flujo másico de entrada es igual a flujo másico de salida. Nuestra entrada es el flujo másico 1. Y nuestras salidas son el flujo másico 2 y el 5. Nuestro sistema tiene una entrada y 2 salidas. Así quedaría nuestro balance de energía, flujo másico 1 por entalpía 1, igual a flujo másico 2 por entalpía 2, más flujo másico 5 por entalpía 5. El flujo másico 1 es igual a la suma del flujo másico 2 y el 5. Entonces, podemos reemplazar esa equivalencia para que nos quede una incógnita menos en nuestra ecuación. Entonces reemplazamos flujo másico 2 es igual a flujo másico 1 es igual a flujo másico 2 más flujo másico 5. Distribuimos el valor de la entalpía 1, así nos quedaría la ecuación. Ahora vamos a reordenar para poder factorizar. Reordenamos la ecuación, factorizamos y podemos despejar la relación entre el flujo másico 5 y el 2. ¿Por qué entre el flujo másico 5 y el 2? Porque en la ecuación anterior habíamos quedado que teníamos que encontrar la relación entre el flujo másico 6 y el 8. Como el flujo másico 5 es igual al 6, tiene que estar en el numerador el flujo másico 5, y como el flujo másico 8 es igual al 2, el flujo másico 2 tiene que quedar en el denominador para encontrar la relación de flujos que estábamos buscando. Bueno, la relación entre el flujo másico 5 y el 2 sería igual a la diferencia entre la entalpía 1 y la entalpía 2 sobre la diferencia entre la entalpía 5 y la entalpía 1. Reemplazando esos valores que ya los tenemos, determinamos que esa relación de flujo másico es igual a 0,14. Esa relación es la misma que la relación entre el flujo másico 6 y el 8. Así había quedado nuestra ecuación del balance en el punto en el que se mezcla el flujo másico 6 y el 8. Como ya tenemos la relación entre el flujo másico 6 y el 8, podemos despejar el valor de la entalpía 9 de esa ecuación y calcularlo. Entalpía 9 va a ser igual a la relación entre el flujo másico 6 y el 8 por la entalpía 6 más la entalpía 8 sobre la relación entre el flujo másico 6 y el 8 más 1. Reemplazando los valores, nos quedaría que la entalpía 9 es igual a 42,78.
Ese sería el valor de la entalpía 9. Tuvimos que hacer todo esto porque el estado 9 es un estado recalentado y desconocíamos los datos, solo conocíamos la presión para determinarlo. No conocíamos lo demás. Con solo la presión no es suficiente para determinar un estado recalentado, si recuerdan un poco de termodinámica. No es igual que para los estados saturados. Bueno, solo nos queda determinar el estado 10. El estado 10 está a la presión de 9,3. Para eso vamos a utilizar el diagrama presión-entalpía. Como siempre, lo primero que hacemos es ubicar el estado de entrada. En este caso es el estado 9. La presión de entrada era 1,4, ¿no es cierto? Sí, 1,4. Hay que hacer una corrección acá. Ahí estaría la presión de 1,4. A la entalpía de 43. Bueno, 42,78. Aproximadamente 43. Sí. Bueno, el valor de la entalpía de salida igual casi no se altera. Aquí está el valor de 50 y hay casi 2 líneas sobre el valor de la entalpía. Entonces va a seguir siendo 51 o 50,5 si lo desean. Bien, perdón por el error. Continuemos, ahora sí. El estado 9 está a la presión de 1,4 y la entalpía de 43. Les decía que hay aproximadamente 2 de estas pequeñas líneas verticales hacen una unidad de entalpía. Entonces aquí hay aproximadamente 6 líneas para este valor, 43. Bueno, la entalpía 9 era 42,78, pero casi 43. A esa presión, ese sería el estado de entrada. El estado 9 va a estar en este punto. Esta es la línea de vapor recalentado. El estado perdón, de vapor saturado. Aquí se ve la campana, ¿no es cierto? El estado 9 es recalentado, tiene que estar un poco a la derecha. Entonces eso es correcto. Aquí está la entalpía de 43 y aquí la presión de 1,4. Nos da un estado un poco a la derecha del valor de vapor saturado. En ese punto estaría el estado 9. Es un vapor recalentado. Desconocemos la entropía, pero vemos que las líneas de entropía son un poco inclinadas. Entonces vamos a trazar una línea de entropía constante imaginaria, trazando una paralela a estas líneas, hasta la presión de 9,3. Aquí está el valor de la presión de 8 y aquí el valor de la presión de 10. Entonces aproximadamente ahí estaría la presión de 9,3. Ahí estaría el estado 10. Trazamos la línea vertical y leemos el valor de la entalpía. Es aproximadamente 51.
Por eso ya tenemos todo para determinar el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. Ese sería el efecto refrigerante para este caso. La diferencia entre la entalpía 8 y la 7 es 29,08. Y el trabajo de compresión era la diferencia entre la entalpía 9 y la 10. Es menos 8,22. No conocemos los flujos másicos para determinar el coeficiente de operación, pero sí conocemos una relación de flujos másicos que vamos a aprovechar para este cálculo. Vamos a dividir todo entre flujo másico 7 para poder simplificar. Dividimos el numerador y el denominador y no estamos alterando nada. El flujo másico 9 era equivalente a la suma del flujo másico 6 y el 8. Entonces reemplazamos. El flujo másico 9 es igual a la suma del flujo másico 6 y el 8. Distribuimos el denominador. El flujo másico 7 es igual al flujo másico 8. Entonces reemplazamos ese valor para poder simplificar. Flujo másico 8 sobre flujo másico 8 nos va a quedar 1. Flujo másico 7 sobre flujo másico 7 se hace 1. Y esta relación del flujo másico 6 y el 8 ya la conocemos. Entonces ya tenemos todo para determinar el coeficiente de operación. Así quedaría nuestro coeficiente de operación es igual a efecto refrigerante sobre flujo másico, relación entre flujo másico 6 y 8 más 1 por el valor absoluto del trabajo de compresión. Ese sería el coeficiente de operación para este caso. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a pasar al diagrama presión-entalpía del ciclo que me pasaron. Me pasó uno de sus compañeros un ciclo. Es idéntico al ciclo que hicimos el anterior viernes, que también era un modelo de examen. La única diferencia es que aquí no hay enfriador de vapor, no hay enfriamiento intermedio. En el caso del anterior ciclo, el que hicimos al finalizar la anterior clase, la salida del compresor 1 se hacía circular por el líquido del depósito separador. Entonces eso se conoce como enfriamiento intermedio o enfriamiento del vapor. Eso había en el anterior caso, y en este caso no hay enfriamiento intermedio, simplemente la salida del compresor 1 se mezcla con la salida del depósito separador. Como están a la misma presión, se puede mezclar y se mandan al segundo compresor. Bien, hagamos el diagrama. Bueno, el sistema tiene tres presiones. La presión del condensador, los evaporadores están funcionando a la misma presión. ¿Cómo sabemos eso? En este punto, la salida de los evaporadores se está mezclando. Para poder mezclarse tienen que estar necesariamente a la misma presión. Nuestro depósito separador funciona a una presión intermedia. Aquí baja la presión en esta válvula hasta la presión del depósito. Nuestro sistema tiene tres presiones: presión del condensador, presión intermedia y presión de los evaporadores. El estado 1 es la salida del condensador, es líquido saturado seco como siempre. El estado 2 es la salida de una válvula de expansión, es una mezcla, a la presión intermedia. El refrigerante sale de la válvula, ingresa al separador y se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. Entonces el estado 3 es vapor saturado seco a la presión intermedia y el estado 4 es líquido saturado seco también a la presión intermedia. El estado 4 ingresa a una válvula, el refrigerante se expande hasta la presión del evaporador. El estado 5 entonces es la salida de la válvula y es una mezcla. El estado 5 ingresa al primer evaporador,
y sale de él como vapor saturado seco, a la misma presión. Bien, ahora veamos el otro flujo. En este punto los flujos se dividieron, ¿no es cierto? Ese flujo másico 1, o flujo total, se dividió en dos flujos. Parte del refrigerante va a ingresar al separador y parte del refrigerante va a seguir por esta conexión, por esta cañería, va a intercambiar calor y luego va a llegar al evaporador 2. Entonces, ese refrigerante que siguió por esta cañería se está subenfriando, está intercambiando calor con el líquido del separador y se está subenfriando. Como hay intercambio de calor, lo estoy marcando con un color diferente y una flecha que apunta el flujo de calor. No es necesario que lo hagan de otro color, pero sí es necesario que hagan la flecha que marque el flujo de calor. Bueno, el estado 7 es líquido subenfriado a la presión del condensador. Líquido subenfriado o líquido comprimido. Para que ese líquido se pueda subenfriar, parte del líquido saturado seco del depósito se está evaporando, está pasando a estado de vapor saturado seco, que es el estado que sale de este depósito. Entonces, ese flujo de calor también es necesario ponerlo en el diagrama, y es esta línea roja, empieza en líquido saturado seco y sale en vapor saturado seco. La flecha apunta el flujo del calor. Estamos yendo desde líquido hasta vapor. Se está calentando. Bueno, el estado 7 ingresa una válvula de expansión, la presión cae hasta la del evaporador. El estado 8 es la salida de esa expansión y es un estado de mezcla en ese punto. El estado 8 va a ingresar al evaporador y va a salir como vapor saturado seco a la presión del evaporador. La salida del evaporador 1 y del evaporador 2 se van a mezclar y van a dar un estado 10. El estado 10 es también vapor saturado seco, como se están mezclando dos vapores saturados secos. Dos vapores saturados secos también va a dar como resultado un vapor saturado seco, pero con mayor flujo másico, obviamente. Esa es la única diferencia entre estos tres estados, el flujo másico. Pero son vapor saturado seco y están en ese punto. El estado 10 va a entrar al compresor 1 y se va a comprimir hasta la presión intermedia. Sabemos que es hasta la presión intermedia porque en este otro punto los flujos se tienen que mezclar y este vapor que viene del separador está a la presión intermedia. Entonces es necesario comprimir hasta la presión intermedia para poder mezclar. El estado 11, que es la salida del primer compresor, es un vapor recalentado. Se va a mezclar con el estado 3 y va a dar como resultado un estado intermedio que también va a ser vapor recalentado. Estamos mezclando un vapor saturado y un vapor recalentado. Va a dar como resultado un vapor recalentado. Ese vapor recalentado del estado 2 se va a ingresar al compresor y se va a comprimir desde la presión intermedia hasta la presión del condensador. La salida de ese compresor es un vapor recalentado en el estado 13. Por último, ese vapor recalentado va a ingresar al condensador, va a ceder calor y va a salir de él como líquido saturado seco, y con eso se estaría repitiendo el ciclo. Ese sería entonces el diagrama presión-entalpía para ese ciclo. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta sobre los diagramas o sobre los cálculos. Si se entendió o fue muy rápido, puedo repetir alguna parte que no quede muy clara, que no quedó muy clara. Esa parte que pasa del estado 4 al 3, esa flecha roja, ¿lo puedes explicar de nuevo, por favor? Claro.
Ya, aquí mismo lo voy a hacer. Bien, si nosotros observamos, en este depósito hay intercambio de calor. Este es el subenfriador de líquido y sabemos que esta cañería está intercambiando calor con este líquido. El refrigerante que está en la cañería se va a subenfriar por producto de ese intercambio de calor. Para que se enfríe es necesario que exista el medio que lo rodea, tiene que estar a menor temperatura y tiene que calentarse, ¿no es cierto? No se puede enfriar por arte de magia. Entonces, para que se enfríe es necesario que otro flujo, otro fluido se esté calentando. En este caso, ese fluido que se está calentando es el líquido saturado seco que hay en el depósito separador. Para representar ese calentamiento, ese calentamiento tiene que estar representado en el diagrama. Tenemos que demostrar, que tenemos que hacer ver que existe calentamiento. Entonces, para simbolizar ese calentamiento, dibujamos esa flecha. La flecha lo que representa es el flujo de calor. En este caso, el flujo de calor está yendo desde líquido saturado seco hasta vapor saturado seco, se está calentando. Y bueno, esta flecha lo que está representando es lo que les decía. Para que este líquido se pueda subenfriar, es necesario que algo se esté calentando. Lo que se está calentando es este líquido saturado seco del depósito. Entonces está pasando de ser líquido saturado seco a vapor saturado seco. Por eso la flecha apunta hacia la derecha. Es el flujo de calor. No sé si con eso se entendió un poco mejor o sí. Sí, sí, se entendió. Gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, con eso terminamos por hoy.